Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El delito que me tocó a mí es otras agresiones sexuales, regulado en el artículo 160 del Código Penal, que dice de la siguiente manera: el que realizare en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva de violación será sancionado con prisión de 3 a 6 años. El que realizare tocamiento de carácter sexual aprovechándose del descuido o mediante engaño en aglomeraciones públicas, lugares públicos o privados, incurrirá en la pena descrita en el inciso anterior. Si la agresión sexual consistiere en acceso carnal bucal o introducción de objetos vía vaginal o anal, la sanción será de 6 a 10 años de prisión. Bueno, primero vamos a hablar del ilícito penal. El ilícito penal en el inciso primero dice que quien agrediere sexualmente a otra persona mientras no concurra en violación, o sea, mientras no haya penetración anal o vaginal. Pero una agresión sexual puede ser más que solo un intento de violación. Puede ser obligar a una persona a hacer un acto sexual sin que haya penetración, por ejemplo, a tocarla, porque en el término agresión va implícito la violencia. Entonces, quien obligare a una persona, incluso a besar, a tocar, a manosear, a masturbar incluso, ya sea del sujeto activo hacia la víctima, o obligarla a dejarse, obligar a la víctima a él, a la víctima, a tocar a un tercero incluso, o al sujeto activo, a tocarlo, a masturbarlo, incurre en este delito. En el inciso segundo, cuando dice tocar en lugares públicos, quien tocare sexualmente a una persona, cuando hablamos de sexualmente, va implícito tocar posiblemente genitales, tocar las partes íntimas de una persona, como el trasero, o cualquier que hiciera sentir incómoda o ofendida a la víctima, incurre en este delito. Y en el inciso tercero, el ilícito penal está bien claro porque dice que quien tuviera acceso carnal bucal, o sea, quien obligare a otra persona a tener sexo oral, ya sea del sujeto activo a la víctima, o, o a un tercero, o quien introduciere objetos en la vagina o en el ano, está incurriendo en este delito. Cuando la ley dice objetos, puede ser no necesariamente objetos con forma fálica, ¿verdad? Pueden ser los dedos, puede ser, no sé, esferas o cualquier artículo, media vez sea agrediendo a la persona, violentándola y haciéndolo sin su voluntad. Cuando hablamos de los verbos rectores de este delito, están bien claros, y sí hay más de un solo verbo rector. Hay tres y están bien claros. En el inciso primero es agredir, quien agrediera a una persona, o sea, violentar, obligar a una persona a tener un acto sexual sin penetración. En el inciso segundo es quien tocare, quien toca de forma sexual a otra persona. El verbo rector está bien claro, es tocar a otra persona sin su consentimiento y de una forma sexual. Y en el inciso tercero es pues la introducción, ¿verdad?, de un objeto en anal o vaginal hacia la víctima. En cuanto a los elementos del delito, pues como ya sabemos, son 4 elementos según la teoría del delito: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad e imputabilidad.
Tipicidad. Si el sujeto activo tocase de forma sexual en vías públicas y es demostrado, por ejemplo, en un autobús, va tocando a una persona de una manera sexual, es típica, hay tipicidad, porque se cumple el verbo rector. O si introdujere un objeto en su vulva o en su ano hacia la víctima, hay tipicidad. Antijuricidad es el rompimiento de la norma jurídica. En este caso, pues está normado y positivado en el artículo 160 de nuestro Código Penal. Entonces, quien incumpliera esta norma está realizando un acto antijurídico. Por lo tanto, cumplimos el segundo elemento. El tercer elemento, culpabilidad. Quien pudiendo hacer o no hacer un acto antijurídico, pudiendo no hacerlo, en este caso, pudiendo no cometer el acto antijurídico, lo comete, sabiendo que es un delito introducir un objeto en la vulva, en contra de la voluntad de una persona, o en su ano, y aún así lo hiciere, es culpable. Y la imputabilidad, pues si el sujeto no es enajenado mental, por ejemplo, desde ahí ya es imputable. En cuanto a los concursos, si puede ser parte de un concurso de delitos, sí. Según el artículo 40 de nuestro Código Penal, en el concurso ideal, en un solo delito, en mi forma de pensar, puede caer en acoso sexual, puede caer en lesiones, ya que lo está violentando a la persona, está forzándola a hacer un acto sexual que la otra persona no quiere. Puede haber incluso amenaza para forzarla a hacer lo que la víctima no desea hacer, ¿verdad? Y puede llegar incluso hasta privación de libertad, en la que la persona puede ser llevada a un lugar antes de cometer el delito, e incluso hasta asesinato tentado. Eso es en cuanto a los concursos. Y por último, un ejemplo ficticio. María se va a una discoteca con sus amigas, empieza a beber bebidas alcohólicas y llega un momento en que sus amigas se quieren ir y ella no se quiere ir. Está en alto grado de alcohol y se queda ella sola. Unos sujetos la ven su alto grado de alcohol en su cuerpo y se quieren aprovechar. La llevan, le ofrecen llevarla a su casa, se la llevan a un apartamento de ellos y en ese momento es forzada a hacerle sexo oral a todos. La amenazan, la obligan, incluso hasta es filmada. Después ellos se emocionan, la desnudan, la tocan, introducen sus dedos en sus órganos genitales y al final los sujetos activos obligan a la víctima a masturbarlos. Al terminar le dicen que si ella lo denuncia, ellos van a hacer público el video. Y que como no le hicieron nada, no introdujeron su pene, pues ellos no han cometido ningún delito. La dejan ir, se van y ahí terminaría el caso ficticio, ¿verdad? En el que sí hubo agresión sexual, tipificado como el artículo 160 lo dice. Bueno, esto es todo. Buenas noches.